Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy toca hablar nuevamente de la consola Xbox Series S. Y es que parece que viene siendo costumbre en los últimos días que esta pequeña consola reciba ataques sistemáticos de distintos sectores. El último de ellos ya lo trajimos al canal y en este caso se trataba de un desarrollador de Rocksteady que hablaba sobre el lastre que representa esta consola para la generación actual y el mal rendimiento que pues en estas nuevas consolas tendría el juego Gotham Knight, responsabilizando en este caso a la consola Xbox Series S. Las consecuencias de estas declaraciones pues no se hicieron esperar. Fue ampliamente repudiado, tuvo que disculparse públicamente y además cerrar su cuenta de Twitter. Pero es que ahora ha salido un segundo desarrollador que trabaja en un estudio indie y que pues se ha manifestado no solamente en contra, sino que además recoge, según él, declaraciones de otros desarrolladores de otros estudios y que pues incluso se han planteado la posibilidad de exigirle a Microsoft, sí, exigirle a Microsoft que se puedan saltar el desarrollo de sus juegos a la consola Xbox Series S y hacerlo única y exclusivamente para la consola Xbox Series X y evidentemente también para PlayStation 5, como que si Microsoft fuera a aceptar tal petición, siendo el caso de que Microsoft pues ha sacado esta consola para que acompañe a la Xbox Series X durante toda la generación o por lo menos hasta que haya una revisión de ambas consolas o por lo menos de la Series X. Pero es que no solo eso, además se ha silenciado la voz de otros actores, por decirlo de alguna manera, periodistas encargados o que trabajan en el sector de los videojuegos y que se han manifestado a favor de la consola Xbox Series S, pero sus declaraciones han sido silenciadas, es decir, no vemos artículos sobre ellos. Aquí lo que genera matriz de opinión es que la consola Xbox Series S es un lastre y porque lo digan dos desarrolladores X. Cuando salen personas a hablar a favor de la consola Xbox Series S, ahí todos callan sistemáticamente o como querramos verlo, pero la realidad es esa, todos callan. Así que vamos a estar desarrollando esta noticia en este video. Así que si el contenido del mismo te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, lo cual, como ya he dicho muchas veces, es gratis y me ayudaría muchísimo. Y de la misma manera te pediría que le dieras like al video. La noticia lamentable de la cual vamos a hacer hoy referencia, pues la recoge evidentemente, como no podía ser de otra manera, el medio Vandal. Debo decir pues que no es el único que se ha hecho eco de estas declaraciones, pero pues evidentemente no podían en este caso dejarnos o dejar de sorprendernos. En este caso era pues evidentemente lo esperable tratándose de Vandal, siendo pues ya un medio como todos lo conocemos. Xbox Series S es un lastre para la producción de juegos Next Gen según desarrolladores en plural. Desarrolladores de Bossa Studio y Rocksteady consideran que las limitaciones de Xbox Series S perjudican el desarrollo de videojuegos de nueva generación. ¿Qué tal, no? Varios desarrolladores de videojuegos han manifestado en los últimos días su opinión acerca de Xbox Series S. Varios. Cuando son dos nada más, ¿no? El modelo más barato de la dupla de consolas que forma Xbox Series X y S, hardware de nueva generación de Microsoft. Esta máquina, además de ser más barata y exclusivamente digital, tiene también especificaciones técnicas inferiores a Xbox Series X, que en principio están orientadas a ofrecer la misma calidad que su hermano mayor, pero con menor resolución. Sin embargo, algunos estudios parecen no estar conformes con tener que adaptar sus videojuegos a estas especificaciones. Es lo que ha dicho públicamente el artista VFX Ian McClure de Bossa Studios. Bossa Studios. Vaya. Responsables de Iron Fish, entre otros juegos. Iron Fish es un juego que estuvo en Xbox Game Pass. Yo no sé si lo estará actualmente, pero sé que lo estuvo un tiempo. Así que precisamente es un estudio que se benefició del trato que Game Pass le dio. Y esta es la manera como un desarrollador de ese estudio le paga a Microsoft, ¿no? Admitiendo estas declaraciones.
quien en su cuenta personal de Twitter, ahora convertida en cuenta privada, porque esta es ahora la tendencia, tirar mierda de Xbox Series S y después cerrar la cuenta, como que si nada hubiera pasado. O eliminar la cuenta como que si yo no hubiese dicho nada. Y que de hecho lo podemos corroborar rápidamente. Entramos a la cuenta de Twitter de Ian McClure, o McClure, como se pronuncie, y pues ya sus tweets están protegidos. Es decir, ya no se puede acceder a su cuenta. Esta es la tendencia, tirar mierda para después esconderse. No he dicho nada. Pues qué maravilla, ¿no? Hay que ser hombrecito para decir estas declaraciones y después esconderse, ¿no? Bien machos que son. Afirmó que algunos estudios están descontentos con Xbox Series S y consideran que perjudica el proceso de desarrollo de videojuegos de nueva generación. Entonces se preguntan aquí desde Vandal, ¿es Xbox Series S un lastre para la nueva generación? Interrogado por parte de Vandal. Los estudios han pasado por un ciclo de desarrollo en el que Series S ha acabado siendo un lastre en la producción, y ahora que los juegos se están desarrollando firmemente con las nuevas consolas en mente, los equipos no quieren repetir el proceso, explicaba McClure en tweets que ya no están disponibles públicamente. Además, el desarrollador asegura que estos estudios han comunicado seriamente la necesidad de dejar de lado el desarrollo para Xbox Series S. La razón por la que se está escuchando tanto esto últimamente es porque muchos desarrolladores se han reunido en el último año intentando desesperadamente eliminar los requisitos de lanzamiento de la serie S. A ver, el problema no es la consola Xbox Series S, el problema es que los estudios desarrolladores no tienen la intención de desarrollar una versión adicional para esta consola. Pero no es que la consola sea un lastre, es que los estudios desarrolladores no quieren trabajar en ella. No quieren trabajar porque no les da la gana, porque es trabajo extra o por la razón que sea. Cuando evidentemente es o yo me imagino que debe ser Microsoft quien paga para que desarrollen los juegos para esta consola, pero los estudios desarrolladores simple y llanamente no quieren trabajar más. Es la desidia, hermanos, lo que lleva a este tipo de declaraciones. La desidia, la flojera, las ganas de no trabajar y hacer las cosas bien. Porque ya hemos visto que la consola Xbox Series S es capaz de mover grandes títulos a muy buenas tasas, muy buenas tasas de cuadros por segundo, como viene siendo, por ejemplo, el caso de Forza Horizon 5, el caso de Cyberpunk 2077, el caso de Assassin's Creed Valhalla, el caso de Microsoft Flight Simulator, juegos que hasta cierto punto de vista se considera que lo que hace la consola Xbox Series S con esos juegos es brujería misma, porque los corre sin despeinarse, y juegos e incluso en los que llega hasta los 120 cuadros por segundo. Sin embargo, hay estudios desarrolladores que por desidia o por desánimo o por lo que sea, pues no quieren trabajar en ella, no quieren trabajar de más, por decirlo de alguna manera, y Microsoft evidentemente no va a ceder a estas pretensiones. O sea, Microsoft lanzó un hardware que en este caso es la consola Xbox Series S para que acompañara a la Series X durante toda la generación, o por lo menos lo que duren ambas consolas en el mercado, porque evidentemente yo considero que a mitad de generación debe haber una revisión, no sé si de ambas, pero seguro de la Serie X lo habrá, no sé si de la Serie S también, pero evidentemente de la Serie X habrá una revisión con toda seguridad a mitad de generación, pero estamos apenas comenzando la generación, estamos en el segundo año de vida de ambas consolas y ya no se quiere trabajar en la consola Xbox Series S, lo cual pues es triste y lamentable. Entonces tenemos una consola de actual generación que no es mucho mejor que una de pasada generación. Eso fue lo que dijo precisamente la semana pasada o durante el fin de semana el desarrollador de Rocksteady, que ya ni me acuerdo el nombre, Lee Don no sé qué cosa, ya no me acuerdo el nombre, y esas fueron sus declaraciones. Los tweets de Ian McClure se publicaron como respuesta a otros mensajes del periodista Jeff Gerstmann. Y de eso no se hace noticia, de lo que escribió Jeff Gerstmann. Pues yo se los traigo aquí. Esto fue lo que escribió Jeff Gerstmann y esa fue la respuesta que recibió por parte de Ian McClure. Se los voy a traducir al castellano para que lo puedan leer por ustedes mismos. Donde dice este periodista, todo el argumento de las series D, entre comillas, la Series S está frenando los juegos de la próxima generación, cierra comillas, me parece realmente roto, es decir, que no tiene fundamento. La mayoría de estos juegos también vienen para PC y tienen que cubrir una amplia variedad de configuraciones, es decir,
desde tarjetas gráficas de la serie 1000 hasta la serie 4000, que es la que está actualmente en el mercado. Así que, a ver, ¿cómo ir a ver la encuesta de hardware de Steam en algún momento? Un montón de cosas antiguas con porcentajes significativos. Es que se dice incluso que la consola Xbox Series S es más poderosa que la Steam Deck. La Steam Deck es la consola portátil de Valve que reproduce de manera nativa juegos de PC. Y pues se dice y se sabe que la consola Xbox Series S es aún más potente. Entonces, ¿cómo no va a poder con los juegos que se reproducen en Steam Deck? Que la mayoría salen también, o por lo menos los juegos que salen para Xbox salen también en PC y en Steam. ¿Cómo es posible que entonces la Series S no sea capaz de reproducirlos? Eso es absurdo, ese argumento. Pero volvemos al artículo de Vandal. Y como pueden ver, como les acabo de mencionar, de estas declaraciones de Jeff Gerstmann no se ha hecho un artículo. Para nada, eso no importa decirlo, ¿verdad? No importa decir cuándo, o sea, importa traer cuando la gente le tira mierda a la Series S, pero no importa traer cuando la gente habla en favor de la consola Xbox Series S y de todo el hardware de Microsoft en general. Eso no importa, ¿verdad, señores de Vandal, traerlo? Solo lo comentan y de hecho no hay ni siquiera un link, como podrán ver, al tweet de Jeff Gerstmann. Yo tengo el nombre resaltado, pero no hay forma de entrar al link. Yo tuve que copiar el nombre, pegarlo en la página de Twitter, o sea, en Twitter como tal, pegarlo para poder buscarlo. Ustedes no ofrecen ni siquiera un acceso al link del tweet al que hacen mención en su artículo, cosa que me parece vergonzosa. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Que comentaba que esos juegos pueden llegar a PC con especificaciones técnicas similares a consolas Xbox Series S gracias a la versatilidad de sus opciones gráficas. El debate no se abrió de la nada, sino que vino propiciado por declaraciones de Lee Debonald. Este es el chico o el señor o el desarrollador de Rocksteady, Technical Artist en Rocksteady, que relacionó el polémico límite de los 30 FPS presente en God Knight con la necesaria optimización del juego a Xbox Series S. Me gustaría, y ponen entre comillas las declaraciones de Lee Debonald, me gustaría que los jugadores entendieran qué significan los 60 FPS en términos de las cosas que se pierden para hacer funcionar más rápido el juego, especialmente teniendo en cuenta que tenemos una consola de actual generación que no es mucho mejor que una de pasada generación. Declaraciones totalmente infortunadas, porque ya se sabe que la consola Xbox Series S, en cuanto a potencia gráfica, en lo que respecta a tarjeta gráfica, es inferior a la One X. Eso todos lo sabemos, ya que evidentemente pues la consola Xbox One X era su potencia era de 6 teraflops y la consola Xbox Series S es tan solo de 4 teraflops. Es decir, la consola Xbox Series S jamás te va a dar resoluciones a 4K nativas, mientras que la consola One X sí podía hacerlo. Pero el problema y la gran diferencia entre ambas consolas es la CPU. La CPU es lo que hace la diferencia, ya que la arquitectura de la CPU de la consola Xbox Series S es prácticamente la misma que tanto de PlayStation 5 como de Xbox Series X. Y eso lo hace un hardware totalmente capaz de mover juegos a 60 cuadros por segundo a resoluciones inferiores, es decir, traer juegos de nueva generación a resoluciones un poco menores de lo que su hermana mayor puede hacer, que es en este caso la consola Xbox Series X, ya que evidentemente la gráfica de la consola Xbox Series X, que es de 12 teraflops en comparación con o que puede llegar a los 12 teraflops en comparación a los 4 a los que puede llegar la consola Xbox Series S, pues sí que hace una diferencia en cuanto a resolución, pero no en cuanto a CPU y a la posibilidad que tienen ambas consolas en traernos juegos que se muevan fluidamente a 60 cuadros por segundo. Eso ambas consolas son perfectamente capaces de hacerlo. Y es que evidentemente la consola Xbox Series S, como ya yo he dicho muchas veces en este canal, está orientada a un público que no le interesa el 4K y a un público que no le interesa tener formato o sus juegos en formato físico, sino que le sirve muy bien el formato digital, o que simple y llanamente juega en un monitor que no va a 4K, sino que va a 1080p o a 1440p, pero que tienen tasas de refresco entre los 60 y hasta los 144 hercios en este caso. Y eso pues hace que el hardware de la consola Xbox Series S sea ideal para este tipo de usuarios. Eso ya lo hemos dicho acá, y eso no quiere decir que esta consola no pueda mover juegos de nueva generación fluidamente. Claro que puede, claro que es capaz, pero simple y llanamente, como ya lo mencioné anteriormente, es desidia de estos desarrolladores no querer
trabajar para estas consolas. Es desidia, es flojera, es no darles la gana y punto. Doy de esta manera pues por concluida esta parte del vídeo, así que vamos entonces a pasar a la parte final del mismo. Bueno amigos, y esto ha sido todo con respecto a estas lamentables e infortunadas declaraciones, y no solo las declaraciones, sino el hecho de cómo se está corriendo como pólvora estas declaraciones en todos los medios donde se hable del sector de los videojuegos, cuando cualquier desarrollador de X estudio puede hablar así de una consola, y pues eso pues evidentemente genera matriz, y eso es lo que hace que la gente vaya y consuma ese tipo de contenido. Y por otro lado, se silencia la voz de otras personas que hablan en favor de la consola, y de esto no se generan ni siquiera artículos relevantes, o sino que no dejan de ser una simple reseña dentro de un artículo que habla sobre otra cosa. Es lamentable la situación, es lo que se está viviendo en el sector y es lo que nos toca enfrentarnos. Así que si el contenido de este video te ha resultado interesante, te invito a que te suscribas a mi canal y que me apoyes dándole like al vídeo. Tienes a tu disposición también la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este u otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo.